Shabbat Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos sean a esta transmisión en este día de Shabbat. Estamos en el Shabbat Bamidbar. Esta semana hemos iniciado el estudio de un nuevo libro de la bendita Torá, el cuarto Sefer Torá, encaminados ya hacia pues la recta final del ciclo anual de estudio de la bendita Torá. Aunque bueno, es temprano aún, todavía tenemos por delante todo el cuarto libro y después vendrá el quinto libro que es Devarim. Pero bueno, hoy estamos en el Shabbat Bamidbar. Shabbat Shalom, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que ya están uniéndose o que ya están unidos a esta transmisión. Me da mucho gusto poder saludarles en esta tarde de viernes 27 de mayo del 2022 de la era común. Hoy estamos en el día número 40 en la cuenta del Omer, y en el día 40 de la cuenta del Omer recordamos un evento maravilloso. Recordamos un evento glorioso, profético, que para nosotros los creyentes mesiánicos pues tiene un grandísimo significado, que es la ascensión de Yeshua HaMashiach. En un día 40 en la cuenta del Omer, la Escritura nos dice que Yeshua reunió a sus discípulos allá en el Monte de los Olivos, y ahí les dio las últimas instrucciones antes de ascender de una manera espectacular al cielo, en donde fue recibido también pues de una manera gloriosa para sentarse a la diestra del Padre. Todo esto ocurrió en un día 40 en la cuenta del Omer. Por eso hoy es un día especial. El día 40 en la cuenta del Omer. Les puse esta trivia por ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, felicitaciones a nuestra hermana Asunción, que fue la que contestó correctamente y además rápido. Nos dio la respuesta. Yo pensé que iban a batallar un poquito más. Pensé que no pensé, la verdad, que iban a contestar tan rápido la respuesta correcta, pero bueno, Baruch Hashem, que así fue, y que me sorprenden mis hermanos, mis hermanas, con su conocimiento que tienen ya, bendito sea el Eterno, de las Escrituras. Muy bien, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, que ya iniciamos el pasado miércoles. Esta semana estamos leyendo Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, el miércoles pasado iniciamos nuestro estudio con el capítulo 1. No vimos todo el capítulo 1 de Juan es bastante extenso. Entonces no vimos todo el capítulo, pero vimos algunos aspectos que consideramos importantes. Sobre todo, planteamos lo que es la temática del Evangelio de Juan, que dijimos, Juan escribe su Evangelio para poner en claro la divinidad del Mashiach. Y esto es algo que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro estudio de los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Y en la lectura que vayamos haciendo, usted va a poder darse cuenta de cómo en su escrito Juan constantemente va a estar manifestando este hecho de que Yeshua no es un simple hombre, un simple mortal, sino que Yeshua es divino. Y seguiremos insistiendo, eso no quiere decir que Yeshua sea el Eterno, sino como lo establecimos desde el miércoles pasado y lo establecimos con las mismas escrituras de Juan capítulo 1, tenemos al Padre y tenemos al Hijo.
Como escribe un autor norteamericano, del cual no recuerdo ahorita su nombre, pero hay un libro muy popular, lamentablemente solo se encuentra en el idioma inglés, a no ser que ya haya en español, pero no he tenido noticias de que se haya traducido al español. Pero hay un libro muy interesante sobre este tema que, como dije el pasado miércoles, es para mí el más grande misterio de las Escrituras, sobre si Yeshua es el Eterno, es decir, si son la misma persona o son dos entidades. Y bueno, hay un libro en el idioma inglés que se llama Dos poderes en el cielo. La traducción sería Dos poderes en el cielo. No recuerdo el autor, pero después que lo recuerde se los paso, ¿no? Y pues aquellos hermanos que pues le sepan bien al inglés, pues pueden adquirirlo, leerlo. Es la verdad un planteamiento muy interesante, muy profundo, muy bien presentado. Y creo que la postura del autor pues es muy obvia. El título lo dice todo, ¿no? Dos poderes en el cielo. Pero bueno, de entrada en el capítulo número 1 de Juan es lo que nosotros vemos también, el planteamiento de dos poderes. Recuerde, la palabra Elohim literalmente quiere decir poderes. Y Juan habla del Padre, del Creador del universo, de Hashem. Habla de él como Elohim y después habla también de Yeshua como Elohim. Esto para algunos puede ser el indicio de que, ya ves, es que ambos son el mismo. Sin embargo, pues también puede ser tomado de la otra manera. En fin, vamos a estar viendo estos detalles constantemente en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 2 un evento que es conocido como las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Juan capítulo 2, y nos vamos a estar concentrando en este acontecimiento. Yeshua, podemos decir, comienza su ministerio asistiendo a unas bodas, ¿sí? Según el planteamiento de Juan, según la perspectiva que nos está dando Juan, su relato acerca del inicio del ministerio de Su Majestad Yeshua. Juan nos dice que Yeshua asistió a unas bodas. Y esto es algo, mis hermanos, esto es algo muy interesante porque, según hemos comentado en otras ocasiones que hemos hablado del inicio del ministerio de Su Majestad Yeshua, hemos dicho que Yeshua comenzó su ministerio en un día de Yom Kippur. En un día de Yom Kippur. Es decir, usted sabe, como creyente mesiánico, como alguien que ya tiene cierto tiempo estudiando las Escrituras desde una perspectiva hebrea, usted sabe que el sexto mes en el calendario hebreo es conocido como el mes de Teshuvah, el mes de hacer Teshuvah. Esto es el mes de Elul y tiene 30 días. Posteriormente viene el séptimo mes, el cual le asignaron el nombre babilónico Tisri, séptimo mes, en donde los 30 días de Elul se le suman los 10 primeros días del mes séptimo y se completa un total de 40 días. Y entonces se llega al Yom Kippur, es decir, el día número 40 es precisamente el día de Yom Kippur, el día de las expiaciones. Todo el mes de Elul, el mes que precede al mes séptimo, viene a ser entonces una preparación. El pueblo de Israel se prepara y se prepara muy intensamente
para lo que es el Yom Kippur. Yom Kippur es un día de juicio, Yom Kippur es un día de presentarse a la corte, Yom Kippur es un día de esperar el veredicto de parte del Eterno. Yom Kippur para el pueblo hebreo requiere una preparación pues bastante intensa, y todo eso es lo que es o representa el mes de Elul, el sexto mes. 30 días de estar constantemente presentándose delante del Eterno, suplicando su misericordia. Y llegan los días, los Yamim Noraim, se les dice en hebreo, los primeros 10 días del mes séptimo. Estos 10 días se conoce como los días terribles, días de juicio severo. Y en estos 10 días la intensidad de la oración de parte del pueblo hebreo pues aumenta todavía más, sabiendo que se acerca el día más sagrado de todos los días, el Yom Kippur. Y esos 10 días pues aún hay mucho más intensidad en la súplica delante del Eterno. Y finalmente llega el día más sagrado de todos, llega el Yom Kippur. En la antigüedad pues se celebraba, cuando estaba de pie el templo, se celebraba todo el servicio que llevaba a cabo el sumo sacerdote, el servicio sagradísimo del Yom Kippur. Y al final del día, si el juicio del Eterno era favorable, si la sentencia era favorable para su pueblo, el sumo sacerdote terminaba el servicio, salía delante de la multitud, proclamaba a todo pulmón el nombre sagrado, Yud Hei Bab Hei, mientras todo el pueblo se postraba sobre sus rodillas con su cabeza hasta el suelo, y a la misma vez que el sumo sacerdote proclamaba el nombre del Eterno, todo el pueblo postrado decían Baruch Shem Kebod Malchuto Leolam Baed. Entonces aquello era pues algo maravillosísimo. Y una vez concluido el día del Yom Kippur y el servicio Yom Kippur, y una vez obtenido el juicio favorable delante del Eterno, pues aquello estallaba en un gozo enorme para el pueblo de Israel. Es decir, después de venir de 40 días muy solemnes, y el día 40 pues el más solemne de todos los días, una vez concluidos estos 40 días, al tener el juicio favorable, el pueblo de Israel estallaba en júbilo, en alegría, y entraban en una nueva etapa, en una nueva preparación para la siguiente festividad, pues que es nada más y nada menos que Sukkot, la fiesta del gran gozo. Y una característica muy importante al terminar el Yom Kippur es que se celebraban bodas. Se celebraban bodas, bueno, hasta la fecha, hasta hoy todavía sigue siendo una tradición, ya que de acuerdo al judaísmo, pues no se pueden llevar a cabo bodas en ciertas épocas del año, menos en esta época de la que estamos hablando, los días de solemnidad, es decir, a partir del 1 de Elul y hasta el día 10 del mes de Tisri, que es Yom Kippur. En todo ese periodo no se pueden realizar bodas en el pueblo de Israel. Pero es una tradición de muchos siglos que una vez pasado el Yom Kippur hay bodas por todos lados en el pueblo de Israel. Entonces no es de extrañarse que el ministerio de Su Majestad Yeshua comience asistiendo a una boda, ya que Yeshua
hace su presentación oficial en un día de Yom Kippur. Es decir, cuando Yeshua estuvo ahí en el Jordán con su primo, con Yohanan, Juan el Bautista, ese era día de Yom Kippur. Y relata el Evangelio de Juan. Yeshua llegó ahí, Juan lo presentó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Yom Kippur cuando los cielos se abrieron y se oyó la voz del Eterno desde los altos cielos diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Ese era un día de Yom Kippur, cuando los cielos se abrieron y el Espíritu de Hashem desciende simbólicamente en forma de paloma sobre el Hijo, de esta manera ungiéndole para testimonio de Israel. Ese era un día de Yom Kippur. Y entonces, después de eso, dice la Escritura, o da testimonio Juan, que Yeshua se retira de allí, de su encuentro con Juan, y dos discípulos de Juan lo siguieron. Y después viene el relato con el que cierra el capítulo 1 de Juan, en donde, bueno, estos discípulos lo siguen. Yeshua les dice que buscan. Ellos le dicen: ¿dónde moras? Yeshua les dice: pues vengan a ver. Es decir, Él les hace una invitación a que lo sigan, a que lo conozcan. Ellos lo siguieron. Después viene el relato de el verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Al que Yeshua le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y todo esto ocurre en un periodo de 3 días. Es decir, del Yom Kippur y luego al tercer día. Así comienza Juan capítulo 2, cuando dice: al tercer día. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Yeshua. Entonces, el tema del tercer día es un tema también profético, muy importante en las Sagradas Escrituras. Hablar del tema de bodas, pues es hablar de un tema que es fundamental en todas las Sagradas Escrituras. En toda la Biblia encontramos el tema de las bodas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es interesante ver que esto del tema de las bodas tiene también mucho que ver con el asunto entre el Padre y el Hijo. ¿En qué sentido? Bueno, en que en las Escrituras de pronto se nos habla del Padre como si fuera el esposo de Israel. Pero luego vemos que se habla del Hijo como el esposo. Y entonces ahí también surge la misma controversia que estamos teniendo y vamos a tener durante el estudio de este libro de Juan, acerca de si son 2 o es 1. Entonces, hablar del tema de bodas es remontarnos, por ejemplo, al libro de Oseas, en donde el libro de Oseas, todo el relato del profeta tiene que ver con una instrucción que el Eterno le da de tomar por mujer a Gomer, que era una mujer de dudosa reputación y que ciertamente engañó a Oseas, y que sin embargo el Eterno le ordenaba a Oseas redimirla. El tema del libro de Oseas es bastante interesante y bastante profundo, porque existe un mandamiento en la Torá que prohíbe a un hombre, a un israelita, que si una vez que se ha divorciado de su mujer, y si su mujer, es decir, si se divorció de ella,
por causa de inmoralidad, la Torá le prohíbe a dicho varón volver a tomar a esa mujer por esposa. Entonces, no debe hacerlo porque cometió inmoralidad. Entonces, pues es muy interesante estudiar el libro de Oseas, porque en el libro de Oseas al profeta se le da la instrucción de redimir a su esposa. Es decir, volverla a tomar por mujer, a pesar de que ella había cometido inmoralidad. Y esto, pues, para nosotros representaría una falta a la Torá. Pero bueno, a Yeshua lo acusaron en varias ocasiones de estar quebrantando la Torá, y en realidad pues no era así. Entonces, comprobar que lo que nos relata el libro de Oseas no es en realidad una falta a la Torá, pues demanda un escrutinio, demanda un estudio muy, muy profundo del libro de Oseas. Pero lo que queremos rescatar ahorita es que en el libro de Oseas se habla pues precisamente de este tema que tiene que ver con bodas y con el hecho de redimir a una mujer que fue tu esposa, que te divorciaste de ella por inmoralidad, pero que la vuelves a tomar nuevamente por mujer. Eso que ocurre en el libro de Oseas de una manera literal, obviamente está representando un evento profético vinculado a Yeshua y a Israel. De hecho, otro de los profetas habla de Israel, de las dos casas o de los dos reinos, como mujeres, pues como lo diríamos, mujeres lascivas, mujeres que se encendieron en su pasión y que cometieron inmoralidad y que ambas engañaron al marido. Entonces, Israel está en esa condición. Y si aquel mandamiento del que hablamos en la Torá fuera aplicado a Israel, entonces el cristianismo tendría razón y el Eterno pues se habría desvinculado totalmente de Israel. Pero no es así, porque el libro de Oseas dice que la cosa no es así. Y por eso es que se requiere estudiar y entender el libro del profeta Oseas. Entonces decíamos, este tema del tercer día aparece también por ahí en el libro del profeta Oseas. En el capítulo 6 aparece una profecía que tiene que ver, sin lugar a dudas, con nosotros y que llega hasta nuestros días. Y es que en la profecía de Oseas encontramos aquellas palabras que dicen: después de 2 días nos darás vida. Después de 2 días nos darás vida. Haciendo el estudio exhaustivo de Oseas, podemos darnos cuenta que es una profecía que tiene que ver con el Mesías y que habla de que una vez que el Mesías apareciera, él le daría vida a Israel después de 2 días. Después de 2 días, es decir, al tercer día. Por eso es que pues, nos llama mucho la atención que Juan capítulo 2 comience diciendo al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Del comienzo del ministerio de Yeshua. Al tercer día después de Yom Kippur. Que como ya dijimos, lo más normal del mundo en Israel es que después de Yom Kippur haya bodas, ¿sí? Haya bodas y más bodas. Entonces Yeshua comienza su ministerio en Caná, en una boda, y su primer milagro, o como Juan dice, la primera señal, los milagros Juan les llama señales. La escritura dice: este principio de señales hizo Yeshua en Galilea. O sea, esta fue la primera señal que Yeshua hizo. Y recuerde usted, Juan enfatiza
pocos milagros, pocas señales. Es decir, si leemos Mateo, Marcos, Lucas, vamos a ver que allá se habla de bastantes milagros que Yeshua hizo. Pero Juan enumera 7. Juan enumera 7 que él llama señales. 7 señales en total. Y recuerde usted que este evangelio tiene como propósito demostrar la divinidad de Yeshua. Entonces, cada una de las señales, cada una de estas 7 señales que Juan nos va a presentar en su libro, tienen como objetivo demostrar la divinidad de Yeshua. Y acá tenemos entonces la primera señal. ¿Y cuál fue la primera señal? Convertir el agua en vino. Interesante, ¿no? Yeshua escogió como primera señal convertir el agua en vino. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Yeshua decidió comenzar su ministerio en Caná? ¿Dónde está Caná? ¿Cuál es el significado de convertir el agua en vino? ¿Por qué comenzó su ministerio cambiando el agua en vino? ¿Qué significa la palabra Caná? Si no sabemos o no conocemos las respuestas a estas preguntas, se nos puede dificultar entender lo que hay detrás de esta primera señal. Entonces nos vamos a quedar nada más con la cuestión de, no, pues sí, convirtió el agua en vino y esto fue un milagro maravilloso, pero ¿qué realmente significa esto? Entonces, esto tiene que ver con el tema, decíamos, de Oseas, con el tema del tercer día y, por supuesto, con la redención de Israel. La esposa del profeta Oseas, recuerde, se llamaba Gomer. La palabra que Su Majestad Yeshua dijo, una de sus últimas palabras, o la última palabra que él mencionó antes de morir en el madero, fue Gomer. Gomer. Nos han dicho que lo que Yeshua dijo fue Tetelestai, que significa la deuda está pagada. Pero recuerde que Yeshua hablaba hebreo, no hablaba griego. Entonces lo que él dijo fue Gomer. Y es algo similar, o sea, no podemos decir que Tetelestai está fuera de lugar. Pero Gomer, el significado de Gomer es completo. ¿Sí? Es decir, Yeshua está diciendo, he completado la tarea. Es una manera de que Yeshua le está diciendo a Israel, puedes ser redimido. ¿Sí? Ahora puedes ser redimido. Entonces, para entender mejor el tema de bodas, repito, es necesario considerar la profecía de Oseas, considerar lo que Oseas recibió, la instrucción que recibió de parte del Eterno, porque eso también ayuda a entender por qué razón el Mashiach, Yeshua, tenía que morir. Entonces Yeshua tenía que morir precisamente para no quebrantar la Torá. Yeshua, de acuerdo a la Torá, entonces no podía tomar nuevamente como esposa a Israel por la condición de Israel de inmoralidad. De ahí que el Mashiach tenía que morir. Entonces, cuando entendemos eso, yo he mencionado, pues es realmente ves el acto de amor desde otra perspectiva. No solamente la perspectiva que siempre hemos visto de, murió por mis pecados, murió para perdonarme. Y sí, es verdad, es correcto.
Pero cuando entiendes el tema profético y cuando entiendes la relación esposo-esposa y cuando entiendes que como esposa has fallado, has engañado al marido y por eso el marido te dejó, cuando entiendes que hay un decreto que no le permite al marido tomarte nuevamente como esposa, cuando entiendes que el marido está dispuesto a ir a la muerte para poder acabar con ese decreto y poder volver a tomarte como esposa, entonces más o menos te puedes dar una idea de la magnitud del amor del marido. Y de esto es de lo que Oseas nos habla de una manera profética, de una manera simbólica. Pero en la vida del Mashiach Yeshua esto habría de cumplirse de una forma literal. Entonces para eso el Mashiach vino para entregar su vida y poder redimir a Israel, poder rescatar, poder volver a casarse con Israel. Y de allí el tema de las bodas. Y entonces el tema del tercer día está vinculado a la muerte del Mashiach. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que a partir de que el Mashiach muere en el Calvario, a partir de ahí entonces debemos de contar 2 días. Y en el tercer día, dijo el profeta, entonces nos darás vida. O en otras palabras, después de 2 días se celebrará la boda. De una manera profética, Juan, aquí en el capítulo 2, cuando nos habla de Caná, las bodas de Caná, nos está revelando el evento profético de las bodas del Cordero, que justamente tendrá lugar al tercer día después de la muerte del Mashiach. Hace no mucho estábamos hablando de ese tema y decíamos que si el Mashiach murió, el Mashiach murió alrededor del año 29-30 de la era común. Entonces dijimos, pues estamos muy cerca de que se completen los 2 días de los que habla el profeta. Entonces una vez que se completen los 2 días en el tiempo del Eterno, recuerde, un día es como 1000 años como un día. Entonces una vez que se completen esos 2 milenios, pues ya entramos de lleno en el tiempo de la celebración de la boda. O sea, en cualquier momento, ¿sí? Entonces estamos muy cerca. Estamos ahorita en el 2022 de la era común. En el año 29 o alrededor del año 29 fue que el Mashiach murió. Quiere decir que en el 2029, más o menos, se cumplirían los 2000 años. Y entonces ya, a partir de ese momento, la boda es inminente. ¿Cuál boda? Pues la boda de Yeshua con su pueblo, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Entonces, todo eso es algo que podemos ver aquí en el capítulo 2 de Juan como una sombra profética muy interesante. Las bodas de las que nos habla Juan se están celebrando en Caná, Caná de Galilea, esto es al norte de Israel. Las personas que vivían en esa región, en Galilea, eran conocidas como gentiles. Por eso la misma escritura dice que a Galilea se le conocía como Galilea de los gentiles. Entonces es muy interesante que Yeshua haya sido conocido como el Galileo. Aunque usted y yo sabemos que él no era de Galilea. Él era judío, él era de la región de Judá. Él había nacido en Belén, en la ciudad de David. Mashiach es descendiente de David, de la tribu de Judá, pero fue criado, vivió toda su vida en Galilea, y esto no fue casualidad, todo es un plan del Eterno, y por eso fue conocido como el Galileo. Entonces, la región de Galilea era conocida así como una tierra de gentiles
En esa región vivieron las 10 tribus de Israel que fueron llevadas en cautiverio por los asirios y después de que fueron llevadas en cautiverio, los mismos asirios trajeron gente de otras naciones a habitar ahí la región de Galilea. Algunos israelitas se quedaron ahí, se mezclaron con esas personas que llegaron de otras naciones. De esa unión que se dio ahí es que surgieron los samaritanos, el pueblo samaritano del que nos habla las escrituras, que había por ahí pues como que un odio, ¿no?, entre judíos y samaritanos. Y entonces la identidad de las 10 tribus del norte pues se había perdido totalmente con la mezcla de gente de otras naciones. Entonces, en ese sentido, la región de Galilea o Galilea representa al pueblo que dejó de ser pueblo. El profeta Oseas habla de esto y dice la palabra para pueblo, a pueblo mío es Ami. Y el profeta Oseas dice que el Eterno dijo, tú ya no serás Ami, serás Lo Ami, o sea, ya no eres mi pueblo. Galilea representa esa facción de Israel que dejó de ser pueblo, representa la nación que dejó de ser la compadecida del Eterno. Galilea representa tinieblas, representa oscuridad, porque a pesar de haber sido un pueblo que tuvo la luz de las Escrituras, pues rechazaron la luz, rechazaron la Torá, se llenaron de tinieblas. Sin embargo, el hecho de que las bodas se celebraran allí, en ese lugar precisamente, a donde Yeshua llegó, significa que se estaba cumpliendo otra de las profecías, esta anunciada por el profeta Isaías. Isaías capítulo 9, verso 2, escribe: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y fíjese usted, mi hermano, mi hermana, que una curiosidad es que en las Biblias, versión Reina Valera 60, que gusta de usar subtítulos en las porciones, esta porción del capítulo 9 de Isaías, si usted va a su Biblia, si usted tiene una Reina Valera 60, usted puede ver que allí, como subtítulo, Isaías capítulo 9 trae nacimiento y reinado del Mesías. Interesante, ¿no? En ese sentido, el territorio físico de Caná de Galilea representa el territorio de todas las naciones, la dispersión de Israel en todo el mundo. Igualmente, el mar de Galilea representa a todas las naciones. Su Majestad Yeshua vivió la mayor parte del tiempo de su ministerio en Capernaum, en Galilea, y fue allí donde realizó gran parte de su ministerio, porque la misión del Mashiach era traer luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte, aquellos que habían perdido totalmente su identidad. El Mashiach dijo: yo no fui enviado a los que están sanos, sino que él había sido enviado a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Mashiach. Los enfermos sí. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquellos que le habían dado la espalda a la Torá, aquellos que se habían alejado del pacto, aquellos que habían perdido completamente su identidad, esos eran los candidatos ideales por los que el Mashiach había venido. Y por eso es que gran parte de su ministerio, el Mashiach lo enfocó en esa región para cumplir así con la palabra profética de aquella tierra de tinieblas vería una gran luz. La palabra Caná proviene del verbo en hebreo lignot,
que significa comprar en tiempo pasado, conjugado en la tercera persona. Caná entonces es compró. Entendiendo el significado de Caná, podemos entonces leer las bodas de la compra. En lugar de decir las bodas de Caná, pudiéramos decir las bodas de la compra. Este es el significado verdadero, es decir, las bodas en donde algo se va a comprar. Y lo que se va a comprar es la redención de la esposa. Oseas, para redimir a su esposa, la que lo engañó con amantes, tuvo que comprarla. El primer milagro de Yeshua nos muestra cuál va a ser su misión. Su primer milagro es el que marca el patrón que caracteriza todo lo que Yeshua va a hacer en su ministerio. Es decir, Yeshua vino a comprar, a pagar el precio por la esposa adúltera, por la esposa infiel. Dice el verso 2, fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su Majestad Yeshua, de alguna manera, le está haciendo ver a Miriam, su madre, que su agenda, su itinerario, no dependía de los hombres. Esto es algo que hemos mencionado también reiteradamente. Porque el Mashiach hizo y hace todas las cosas según la agenda del Eterno. El Mashiach dijo, todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me lo ha ordenado. Y lo hago como el Padre me lo ha ordenado. O sea, no como se lo digan las personas. Hubo mucha gente que se acercó al Mashiach tratando de influirlo, tratando de que él hiciera cosas, tratando de presionarlo incluso, hasta sus enemigos. Recuerde que le pedían señal, personas que venían y, oye, mira, mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo. El Mashiach dijo, ¿y quién me ha puesto a mí de juez con ustedes? Muchas situaciones en las que el Mashiach demostró que su agenda dependía totalmente del Padre Eterno. Y acá, pues Miriam, pues quiere que haga algo. Mashiach dice, aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, Miriam, su madre, siendo una mujer conocedora de las Escrituras, temerosa del Eterno y sobre todo conocedora de quién era su hijo, ella se dirigió a los sirvientes y les dijo, hagan todo lo que él les diga. Es decir, Miriam estaba segura que el Mashiach iba a hacer algo. Miriam estaba segura que si Yeshua estaba en ese lugar, en esas bodas, ella sabía que su tiempo, su ministerio estaba comenzando. Ella sabía esto y ella estaba segura que algo iba a pasar en estas bodas. No sabía qué, pero algo iba a pasar. Y por eso la instrucción que Miriam les dio a los sirvientes ahí fue, hagan todo lo que él les diga. Hay un folleto que recuerdo que imprimió pues alguna agencia misionera por ahí cristiana. Y quizás usted que me está viendo, escuchando, quizás alguna vez lo vio también ese folleto, lo recuerda. Ese folleto traía como encabezado el mandato de Jesús para los católicos. Y en el folleto usaban precisamente este texto de Juan, en donde María les dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y el folleto enfatizaba eso
pues para todas aquellas personas que son devotos de la Virgen María, como le llaman, el folleto enfatizaba, pues, si son tan devotos, ¿por qué no le obedecen en esa instrucción? Ella dijo que deben hacer todo lo que dijo Yeshua. No ella, sino lo que él dice. Y bueno, es una perspectiva pues bastante interesante, ¿no? sobre este tema de María, de Miriam. Entonces, lo que sí es claro es que por supuesto que ese consejo o esa instrucción que dio Miriam pues es algo muy práctico, no solo para los católicos, para todo el mundo, ¿no? Si hacemos lo que Yeshua dice, mire, estamos del otro lado. Si cumplimos con todas las palabras y las instrucciones del Mashiach Yeshua, pues todo nos va a ir bien. Todo nos va a salir bien, téngalo usted por seguro. Entonces dice Juan, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En aquel entonces se acostumbraba a tener esas tinajas de agua preparadas para el caso de que se requiriera, por cuanto el rito de la purificación, que por ejemplo en el caso de los sacerdotes tenían que estar en un estado constante de purificación ritual cuando se requería de los servicios en el templo. Entonces era común que por todos lados usted podía ver estas tinajas de piedra en donde se almacenaba agua. Yeshua les dijo que llenaran las tinajas precisamente con agua, y dice el Evangelio, las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y lleven al maestresala. Pues esto es como el mayordomo, como el organizador del evento, ¿no? Fíjese cómo ya desde entonces había esto de, no sé cómo les llaman hoy, pues sí, coordinadores, ¿no? Coordinadores de bodas. Entonces ya había desde, para que vean que no es algo nuevo, ¿no? Ya desde tiempos de Yeshua había organizadores de bodas. Y entonces Yeshua dice, llévenle al organizador. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, el organizador, probó el agua convertida en vino, sin saber él de dónde era, los únicos que sabían lo que estaba pasando eran los sirvientes. O sea, los que llenaron las tinajas con agua. Nada más ellos. Y entonces cuando prueba el vino milagroso, el maestresala llamó al esposo. Entonces primeramente tenemos que entender por qué cambiar el agua en vino. Para eso tenemos que ver qué es lo que representa el agua y qué es lo que representa el vino. Como ya sabemos o hemos comentado en otras ocasiones, el agua en las Sagradas Escrituras normalmente representa la palabra del Eterno. El vino es el resultado del agua que cae del cielo y que riega la tierra. Lo que simboliza la palabra es lo que riega la tierra, lo que hace que la tierra germine, que surja la vid y que el fruto de la vid pues posteriormente se convierte en vino. De manera que simbólicamente, cuando estamos tomando vino, estamos siendo parte de una alianza entre el cielo y la tierra. La alianza entre lo celestial y lo terrenal, entre lo divino y lo natural. Por eso es que cada una de las santas convocaciones se santifican con vino. Por eso en Shabbat tomamos vino, por eso en cada una de las santas convocaciones tomamos vino, por eso cuando se consagra a un niño se toma vino, o sea, se hace un kiddush, un brindis, porque el vino representa el pacto, representa ese pacto entre el cielo y la tierra, esa unión entre la palabra del Eterno y lo terrenal. Eso es lo que representa el vino. Cuando un catador de vinos trata de definir la constitución de un vino, lo que tiene que hacer es concentrarse
en lo que le permite obtener a través de saborear el vino. De manera que cuando nosotros probamos el vino, sabiendo lo que representa desde el contexto de las Escrituras, tenemos que pensar y meditar precisamente en lo que nos representa ese trago de vino. Representa la unión de todo el género humano con lo celestial. Entendiendo que en el momento en que hacemos un kiddush, que tomamos el sorbo de vino, la creación y el eterno se funden como uno solo. El vino entonces representa la reconciliación de todas las naciones, la reconciliación del Creador con su creación. Por eso el vino fue usado como señal del pacto renovado. Yeshua dijo, esto es mi sangre del pacto renovado, lo celestial y lo terrenal uniéndose. Por eso es que se hacían ofrendas de libación también en el sagrado templo, en donde se derramaba vino como parte de ese simbolismo, de esa relación entre lo divino y la tierra, lo celestial y lo terrenal. El verso 10 dice que el organizador de la boda se dirigió al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, te reservaste el mejor vino para el final. Y eso no es normal, ¿verdad? Estaba diciendo el maestresala, eso no es normal. O sea, nadie hace eso. Sin embargo, recordemos que cuando estamos hablando de las cosas celestiales, pues el Eterno no hace las cosas de manera natural, las hace de manera sobrenatural. Si habláramos acá de personas que lamentablemente han caído en el vicio o en las garras del alcohol, pues aquellas personas que pasan por ese proceso del alcoholismo, muchos de ellos comienzan tomando pues bebidas de calidad, ¿no? Toman whisky, toman tequila, toman pues bebidas costosas, pero conforme van avanzando en su vicio, puede llegar un momento en que pues ya no tomen ni whisky ni bebidas costosas, sino que toman hasta alcohol del que se usa para las curaciones. Incluso hay personas que hoy en día toman algunas sustancias hasta anticongelante de autos, ¿no? Cosas que ya no les importa lo que están tomando. El vicio les ha dominado tanto o hasta tal punto que ya no les importa lo que están tomando. A eso se refería el maestresala cuando dijo, pues, todo mundo sirve lo peorcito al final, cuando ya a nadie le importa, ¿no? Nadie le interesa lo que están tomando, ya ni le agarran sabor de tan borrachos que están. Sin embargo, este acontecimiento o este principio de señales que Yeshua hizo ahí en Galilea representa el hecho de que el Eterno ha dejado el mejor vino, es decir, las mejores revelaciones para los últimos tiempos, para el final. El Señor ordena su mejor revelación para el momento en el cual el mundo esté totalmente embriagado. Hoy el mundo, hermanos, está ebrio. El mundo se encuentra en un estado de borrachera terrible, sumidos en su propio ego, sumidos en creencias, en filosofías que atentan contra el Creador del universo. El mundo realmente está totalmente perdido y al mundo ya no le interesa absolutamente nada de lo que tenga que ver con
con la palabra del Eterno. Incluso, mire, si hablamos por ahí de ciertos grupos religiosos dentro del cristianismo que hasta hablan de movimientos que tienen que ver con la embriaguez del Espíritu Santo. No sé si usted haya oído acerca de esto o conozca testimonios de esto, pero ciertamente los hay. Hay grupos que se comportan en sus servicios como borrachos y dicen que están borrachos pero del Espíritu Santo. Hay otros que tienen otras prácticas aberrantes. Algunos hablan del vómito santo, de la risa santa. Y bueno, no quiero entrar en detalles, la verdad, pero hay tantas prácticas tan horribles dentro del cristianismo, dentro de iglesias. Hay inmoralidades, hay muchas cosas muy feas. Y esto nos habla precisamente de que pues hay una embriaguez, hay una situación de perdición aún dentro de aquellos que se autonombran como pueblo de Dios. Y en medio de todo eso y de manera paralela, el Eterno en estos tiempos y en estos días está sirviendo a la mesa su mejor vino. Es decir, está dando la mejor revelación justo en estos días, justo en estos tiempos, en donde estamos conociendo acerca de lo que llamamos raíces hebreas, pero es más correcto decir que estamos conociendo la verdad, o que estamos regresando a la verdad, que estamos de regreso al pacto. Y a pesar de que durante muchos siglos el pueblo se dedicó a embriagarse y a perderse en esa embriaguez, el Eterno hoy está sirviendo su mejor vino. Este fue el primer milagro, la primera señal que el Mashiach llevó a cabo. Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea. Lo maravilloso de esto, mi hermano, mi hermana, es que tú y yo podemos ser parte de esta señal, podemos ser parte de este milagro y podemos, toda vez que nosotros ya hemos conocido la verdad, podemos ser parte de ese milagro y ayudar a que este vino nuevo, este vino maravilloso, sea conocido por muchas más personas. Esa es la tarea que tenemos nosotros por delante. Eso es lo que el Mashiach espera de nosotros. Que seamos como aquellos siervos. ¿Recuerdas que los únicos que se dieron cuenta de lo que pasó fueron los que sirvieron el vino, verdad? O sea, los que vaciaron el agua en las tinajas y después sacaron de ahí el agua convertida en vino, nada más ellos supieron lo que pasó. Todos los que asistieron ahí a las bodas, nadie sabía lo que estaba pasando, nadie se dio cuenta del milagro, ni el maestresala, nadie. Pero los siervos, los que sirvieron, ellos se dieron cuenta, y los discípulos. Porque otra cosa que nos dice el Evangelio de Juan es que debido a aquel milagro que hizo Yeshua convirtiendo el agua en vino, dice Juan, sus discípulos creyeron en él. Entonces, ahí tenemos a los siervos y a los discípulos como testigos de esta señal, como testigos del agua convirtiéndose en vino, como testigos del pacto. Ahí está entonces la tarea que nosotros tenemos por delante. Nos corresponde ser los siervos, nos corresponde sacar agua de las tinajas
y servírselas a las personas ya convertida en vino. Nosotros nada más somos portadores, nosotros nada más servimos. El que hace la obra milagrosa es el Mashiach. Y ese milagro se sigue repitiendo hoy en día. Entonces recuerda, tú y yo solamente tenemos que exponer el mensaje de la palabra. El resto lo hace nuestro Santo Maestro. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. De esta manera estamos concluyendo nuestro estudio del día de hoy. Que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente en este día de Shabbat, Shabbat Bamidbar. Es mi deseo que el Eterno abra las puertas del entendimiento para todos nosotros en el estudio de su palabra en este día de Shabbat. Un fuerte abrazo para todos los que estuvieron unidos a esta transmisión. Todos aquellos que puedan acompañarnos el día de mañana de manera física, pues les esperamos allá en las instalaciones de nuestra comunidad. Los que no, pues los invitamos a que se unan de manera virtual. Shabbat Shalom, nos despedimos y nos vamos